Sí, 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 profe. Bueno, antes de entrar a la serie de Fourier, vamos a explicar lo que es ortogonalidad y para qué nos sirve, y la definición del producto interno. El producto interno de vectores U y V es un producto que se puede simbolizar de esta manera, U.B, y tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, la conmutatividad, que si uno de los vectores está multiplicado por un escalar, el escalar lo puedo sacar afuera del producto. El producto de un vector por sí mismo es cero si el vector es nulo, y el producto de un vector por sí mismo es mayor que cero si el vector es distinto del nulo. Luego hay una distributividad respecto a la suma de vectores. Son las propiedades, digamos, del producto interno de vectores. En geometría analítica nosotros estudiamos el producto escalar entre dos vectores. Ese es el producto interno de vectores. Hay una propiedad del producto interno que es muy importante, que cuando los vectores son ortogonales, el producto interno es nulo. Recuerden de geometría analítica que el producto escalar de dos vectores era nulo si los vectores eran perpendiculares. Análogamente al producto interno de vectores, yo puedo definir un producto interno de funciones. En los espacios vectoriales se definen propiedades para vectores, pero si yo esas propiedades las puedo aplicar a otros objetos matemáticos, por eso yo tengo un espacio vectorial de matrices, tengo un espacio vectorial de funciones, tengo un espacio vectorial de polinomios. ¿Por qué? Porque puedo aplicar en esos objetos matemáticos las mismas propiedades que para la suma y la multiplicación por escalar de vectores. En el caso del producto interno es similar, o sea que yo, si tengo dos funciones, puedo definir el producto interno de la función f1 con la función f2 en un intervalo AB, y si este producto, si esta operación cumple estas propiedades para funciones, nosotros decimos que hemos definido el producto interno de dos funciones. Y efectivamente, el producto interno de dos funciones definido de esta manera, en un intervalo AB, cumple todas estas propiedades. Las funciones ortogonales son aquellas que el producto interno es nulo. Dos vectores son ortogonales si su producto interno es nulo. Dos funciones son ortogonales si su producto interno es nulo. Acá está la definición del producto interno de dos funciones, que es la integral del producto de esas dos funciones, diferencial de x. Si esta integral es cero, el producto interno de las dos funciones es nulo. Es cero. Por ejemplo, la función x cuadrado y la función x cubo son ortogonales, por ejemplo, en el intervalo menos 1, 1. ¿Por qué? Porque cuando yo integro este producto, me queda la integral de x5, que es igual a x6 sobre 6, entre menos 1 y 1 da 0.
quiere decir que estas dos funciones son ortogonales entre -1 y 1. Como ustedes ven, estamos haciendo una analogía del producto interno de vectores con el producto interno de funciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo bien. No, profe. Un conjunto de funciones φ1, φ2, φn es ortogonal en un intervalo AB sí, solo sí que verifica que todos los productos internos entre ellas sean nulos. O sea que el conjunto es ortogonal si todos los productos internos entre ellas es nulo. Ahora se define lo que es norma de un vector. Para vector, la norma es igual al módulo. Observen que la norma de un vector es igual al módulo. Y la norma de una función es igual a, disculpen, la norma al cuadrado de un vector es igual al producto interno de un vector por sí mismo. Y la norma de una función se define como la raíz cuadrada del producto interno de esa función por sí misma. Repito, la norma de una función es igual al producto, a la raíz cuadrada del producto interno de la función por sí misma. Por lo tanto, la norma al cuadrado es el producto interno de la función por sí misma. La norma al cuadrado de un vector es el producto interno del vector por sí mismo. Está claro que vamos haciendo una analogía del producto interno de vectores con el producto interno de funciones. ¿Va quedando claro? Sí, profe. ¿Y profe? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Usted puede tomar un objeto matemático cualquiera y definir un producto interior. Lo único que tiene que cumplir las propiedades que mostramos en la primera diapositiva. Este conjunto, 1 coseno de x, coseno de 2x, coseno de nx, es un conjunto ortogonal en el intervalo menos pi, pi. O sea, 1 coseno de x, coseno de 2x, coseno de x, es ortogonal en el intervalo menos pi, pi. La norma de este conjunto, la norma de 1 es raíz de 2pi. Y la norma de todas las funciones coseno es raíz de pi. Si yo divido cada función por su norma, el conjunto, además de ser ortogonal, se denomina ortonormal. O sea que si yo divido cada función por su norma, tengo un conjunto ortonormal. ¿Ninguna consulta hasta ahora? No, profe. No, profe. Bueno. ¿Para qué me sirven los conjuntos ortogonales? ¿Qué importancia tiene la ortogonalidad? Antes de explicar para qué usamos la ortogonalidad, la serie de Fourier es una combinación lineal de funciones ortogonales.
Repito, la serie de Fourier es una combinación lineal de funciones ortogonales. Y antes de llegar a la serie de Fourier, veamos esta combinación lineal. Yo tengo tres vectores ortogonales en R cubo. Como son ortogonales, son linealmente independientes y generan R cubo, por lo tanto es una base de R cubo. Quiere decir que cualquier vector U de R cubo se puede escribir como combinación lineal de B1, B2, B3. ¿Está claro? Como son ortogonales perpendiculares entre sí, son linealmente independientes. Como son tres vectores de R cubo, es una base de R cubo. Entonces, cualquier vector de R cubo, yo lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Esto es álgebra. No sé si se acuerdan. Si yo a esta expresión la multiplico por B1, ¿pero qué producto? El producto interno o escalar. El producto escalar de vectores es el producto interno de vectores. Si yo multiplico toda la expresión por B1, observen que B2, B1, como son ortogonales, es nulo. B3, B1, como son ortogonales, es nulo. Por eso yo lo defino el conjunto ortogonal. Quiere decir que si es nulo esto y es nulo esto, yo despejo C1 y me queda V1 interno dividido el producto interno B1, B1. Pero el producto interno B1, B1 es la norma de B1 al cuadrado. Quiere decir que yo, si tengo una base ortogonal, puedo calcular los escalares de la combinación lineal con esta expresión que no la enseñé en álgebra. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Análogamente, si yo tengo una base ortogonal de funciones, yo puedo escribir una función como combinación lineal de un conjunto de funciones ortogonales. Entonces, los escalares de esa combinación lineal de funciones ortogonales va a ser, el escalar 1 va a ser la función que yo escribo como combinación lineal por F1, producto interno, dividido la norma de F1. O sea que esto que está acá es exactamente lo mismo que esto, pero para funciones ortogonales. Entonces, si yo tengo un conjunto de funciones ortogonales y escribo una función como combinación lineal de funciones ortogonales, los C sub i va a ser el producto interno de f de x por cada una de las phi sub i, bueno, yo le puse phi sub n, dividido la norma de phi sub n al cuadrado. Quiere decir que la función f va a ser las sumatorias de n igual a 1 hasta infinito de c sub n por phi sub n. Pero c sub n es el producto interior f por phi sub n dividido la norma de phi sub n al cuadrado. Observen que esta expresión para funciones es la misma que esta expresión para vectores. Y esta expresión de vectores es esta expresión. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Se entiende. Bien. Sí, profe. Entonces, todo esto que vimos hasta ahora es para encontrar los escalares de la serie de Fourier. No sé si me entienden.
O sea que yo, como la serie les acabo de decir, que es una combinación lineal de funciones periódicas, ortogonales, ahora agregué una palabra, periódicas, seno, coseno, ortogonales, yo con este concepto que es la ortogonalidad, puedo encontrar los escalares de la combinación lineal. Serie de Fourier. Observen que para definir la serie de Fourier se define un conjunto ortogonal de funciones en el intervalo menos p y p. Ya vamos a ver qué es p. Y el conjunto ortogonal de funciones es un conjunto que tiene el número 1, funciones periódicas, funciones coseno y funciones seno. Y estas funciones tienen periodo, frecuencia pi sobre p. 2pi sobre p, 3pi sobre p. Como esta función es ortogonal, yo puedo calcular los coeficientes utilizando el procedimiento que explicamos recién. Cada c sub i, cada coeficiente de la serie, surge del producto interno de f por phi sub i dividido la norma de phi sub i al cuadrado. Y esta es la serie de Fourier. Observen que la función f de x es la sumatoria de un coeficiente a0 por esta función más la sumatoria de los coeficientes a sub n por la función coseno de n pi x sobre p más la sumatoria de los b sub n por el seno de n pi x sobre p. El valor de A0, A sub 0 se calcula de esta manera, o sea, la integral de 1 sobre P entre menos P y P de f de x diferencial de x, esta f, A sub n es la integral de 1 sobre P de menos P a P de f de x coseno de n pi x sobre P diferencial de x, y b sub n es 1 sobre p por la misma integral, nada más que en lugar de coseno va seno. Bueno, ahora vamos a aplicar un ejemplo, la serie de Fourier. La serie de Fourier me sirve para aproximar. Repito, la serie de Fourier me sirve para aproximar funciones periódicas. Yo quiero aproximar la función f de x con una serie de Fourier. Esta función, observen que es 0 en un intervalo de menos pi a 0 y es una recta con pendiente 45 negativo entre 0 y pi. Y es periódica, o sea, esta es la función que yo quiero aproximar. Observen que entre menos pi y 0 vale 0. Y entre 0 y pi vale una recta 45 grados con ordenada del origen igual a pi. Por eso esta recta tiene ecuación pi menos x. Y luego se van repitiendo la función. Es periódica con un periodo igual a 2pi, periodo igual a 2pi, y p viene a ser pi. P de la serie de Fourier, este P que está acá, viene a ser pi, es como la mitad del periodo.
Entonces yo para aproximar esta función con una serie de Fourier, tengo que calcular A0, tengo que calcular A sub n y tengo que calcular B sub n, que son los tres coeficientes de la serie. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ninguna duda hasta acá? Yo tenía una consulta que hacerle ahí cuando dijo que P es la mitad del periodo. ¿Esto siempre es así o solo es una Sí, coincidencia en este caso? no, sí. Muy bien. O sea, yo tengo la serie. Yo tengo que calcular A0, AN y B sub n. A0 es la integral entre menos pi y pi de 1 sobre pi por f de x diferencial de x. Como la función tiene dos tramos, en un tramo vale 0 y en el otro tramo vale pi menos x, la integral se hace en los dos tramos. La integral entre menos pi y 0 que vale 0 y la integral entre 0 y pi que vale pi menos x. Haciendo esta integral me da pi sobre 2. O sea que A0 vale pi sobre 2. A sub n es un poquito más compleja la integral porque tengo que integrar f de x por coseno de n pi x diferencial de x sobre pi entre 0 y pi de 1 sobre pi. Y me da esta expresión. Y luego calculo b sub n, que es 1 sobre pi por la integral entre 0 y pi de pi menos x por el seno de n pi x sobre pi diferencial de x. Y b sub n me da 1 sobre n. Quiere decir que si yo reemplazo pi sobre 2 acá, me queda pi sobre 4. Acá en lugar de a sub n reemplazo por esto. Y en lugar de b sub n reemplazo por 1 sobre n. Y me queda la serie de Fourier que aproxima la función que definimos en la diapositiva anterior. ¿Cuántos términos tiene esta serie? Tiene infinitos términos. Vamos a analizar qué pasa con los términos. ¿Está claro que tiene infinitos términos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. El primer término se le llama componente fundamental de la serie y es para n igual a 1. Y me queda esta expresión. O sea, si ustedes sustituyen n igual a 1 acá, me queda coseno de x, seno de x, y esta expresión queda 0. A ver, me queda esta expresión. Luego, para n2, 3, 4, 5 se llaman armónicas. Profe, si estuvo pasando la diapositiva, se quedó en la parte anterior que estaba explicando. Y no se ven, Carlos. ¿No se ve? No, no, te quedaste en la forma de la serie. La gráfica Salvo no y se vuelvo está a viendo, la entrar. gráfica. No pasó la diapositiva. Ahora que tengo problemas técnicos. Sale un poco cortado, puede ser que se te haya colgado un poquito el internet. A mí de casualidad está funcionando.
Volví, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. profe, se lo escucha. Disculpen, es un problema técnico. Se tildó la máquina. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Bueno, habíamos dicho que cuando n... A ver, hasta acá llegamos. Sí, Exactamente hasta profe. ahí. Bueno, si yo doy valores a n, voy a obtener para n1, n2, n3, n4, n5 sucesivamente, voy a obtener distintas funciones. Para n1 le llamamos la componente fundamental. Observen que acá queda 2 sobre n cuadrado pi, pero como n vale 1 queda 2 sobre pi, y acá queda 1. Entonces, en ese caso yo tengo la componente fundamental de la serie de Fourier, yo le llamé F1, y luego tengo las armónicas, F2 para n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Observen que para los n pares se me anula la componente coseno, porque hay un 1 menos 1 a la n. Entonces para n par se anulan los 1 y desaparece la componente coseno. La serie que aproxima mi función es la suma de estas. La suma es infinita. Yo lo que hice es mostrar los gráficos de cada una de las armónicas de la serie, o sea, esta es la F1, F2, F3, F4. Y luego la serie con 5 términos, si yo sumo la F1, F2, F3, F4 y F5, tengo esta gráfica. Observen que aproxima bastante bien a mi función. ¿Se acuerdan la función que estábamos aproximando? Sí, profe. Era Sí, parecida. profe. Bueno, si tomo una serie de 10, esta es la aproximación. Si tomo una serie de 20 y si tomo una serie de 30, observen que la serie de 30 la aproxima bastante bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, ese es profe. el objetivo de la serie de Fourier. Aproximar funciones periódicas. Hay un teorema que dice que cuando la función a aproximar es discontinua, por ejemplo, la función a aproximar tiene una discontinuidad en este punto, la serie toma el valor del límite, del promedio de los límites izquierdo y derecho de esta función. Entonces la serie va a pasar por el punto medio entre este punto y este punto. ¿Estamos de acuerdo? Que es el promedio de los límites izquierdo y derecho de donde la función que aproximo tiene una discontinuidad. Eso es lo que está en la diapositiva siguiente. O sea, está explicado que la serie converge al punto donde promedian los límites izquierdo y derecho, donde la función que quiero aproximar tiene una discontinuidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, o sea, se hace continua la próxima con una continua. ¿Así sería? No le escuché bien, disculpe. O sea, tengo una función discontinua y la aproximo con una continua. Claro, con la serie de Fourier, todas las funciones de la serie
van a ser continuas y van a pasar por el punto medio, el promedio del límite izquierdo y derecho de la discontinuidad. ¿Está claro? Sí, 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 sí. Gracias. Va a converger a ese punto la serie. Otro concepto muy importante cuando vemos Fourier es el de funciones pares e impares. Si ustedes se acuerdan de análisis matemático 1, la función par f de x es igual a f de menos x. Por ejemplo, x cuadrado es par, porque x cuadrado es lo mismo que menos x al cuadrado. Acá quise poner un menos. Y la función impar f de x es igual a menos f de menos x. O sea que la función x cubo es impar porque menos x al cubo es igual a menos x cubo. O sea, f de menos x es igual a menos f de x. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, Esto profe. lo vieron en análisis 1. La función par es simétrica respecto al eje y. La función coseno es una función par. Y la función impar es simétrica respecto al origen. Quiere decir que la función seno es impar. Repito, la función coseno es par, la función seno es impar. Quiere decir que si yo aproximo una función par, mi serie de Fourier va a tener todos términos cosenos. Y si yo aproximo una función impar, mi serie de Fourier va a ser una serie de senos. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Estas son las propiedades de las funciones pares o impares, que el producto de dos pares es pares, el producto de dos impares es par, el producto de una función impar por una función par es impar, la suma o diferencia de dos funciones pares, la suma o diferencia de dos funciones impares es impar. Y acá hay un tema importante. La integral de una función par entre menos a y a es el doble de la misma función, de la integral de la misma función entre 0 y a. O sea, si yo quiero calcular esta área, es lo mismo que calcular entre menos pi y pi, es lo mismo que calcular el doble del área entre 0 y pi. Eso lo vieron en análisis 1, ¿se acuerdan? O sea que en las funciones pares, la integral entre menos a y a la puedo reemplazar por la integral entre 0 a y la multiplico por 2. Y en las funciones impares, la integral entre menos a y a es 0. Por ejemplo, entre menos pi y pi, la función seno se anula porque esta área es igual a esta área. No hay dudas acá, ¿no es cierto? Ya lo han probado análisis 1. No, profe, ninguna duda. Gracias. ¿Puedo No continuar? hay duda. Sí. Quiere decir que si en una serie de Fourier la f es par, a ver, analicemos. El A0 no se anula, pero puedo poner el 2 y en lugar de integral entre menos p y p, integro entre 0 y p. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. El AN lo mismo, porque par por par, esto es par, por las propiedades, de nuevo integro entre 0 y p y la multiplico por 2. La que se anula si f es par es b sub n.
Porque acá tendría una par con una impar, y es impar y se anula entre menos P y P. O sea que B sub N se anula si F es par. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Lo tenía lejos a B sub N. Pues disculpe, me perdí. ¿Se ven bien las diapositivas? Sí, Sí, sí. profe. Sí, profe. Acá está. Si F es par, acá puedo integrar entre 0 y P y duplicar. Si F es par, par por par, integro entre 0 y P y duplico. ¿Estamos de acuerdo? Si F es par, par por impar es impar, esta integral se anula, quiere decir que si F es impar, desaparece B sub N. ¿Estamos de acuerdo? Si F es par, disculpe. Sí, profe. Sí, sí. Y si F es Entiendo. impar, si F es impar, esta integral se anula, esta integral impar por par es impar, esta integral se anula, impar por impar es par y esta integral se duplica. Quiere decir que si F es impar, desaparece este término y solo queda este término. Entonces, si F es par, desaparece B sub N. Si F es impar, desaparece los A. Acá puedo poner un 2 y un 0. ¿Está claro? ¿Quedó claro lo que es función, desarrollo de series pares y de funciones pares e impares? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Si profe. F es par, ahí enseguida les voy a mostrar una función par. Pero si F es par, la serie solo va a tener cosenos. Y si F es impar, la serie solo va a tener senos. Desarrollo a mitad de intervalo. Observen lo siguiente. Yo tengo que aproximar una función x cuadrado entre 0 y x. Entre 0 y L, disculpen. Yo, con esta función, puedo desarrollar una serie de cosenos, puedo desarrollar una serie de senos y puedo desarrollar una serie de Fourier. Le hago una pregunta. Si la desarrollo en serie de cosenos, la función que yo voy a desarrollar va a ser par o impar. La serie de coseno es par. Par. Quiere decir que esta función, si yo la prolongo entre menos L y 0, se tendría que prolongar así. ¿Que me entienden? Lo paso a la siguiente diapositiva. Entonces, en lugar de trabajar entre 0 y L, yo trabajo entre menos L y L. Y la integro como la aproximo como una serie de cosenos y tengo esa aproximación de esa función. ¿Me entiende lo que quiero decir o no? Cambio ¿Puedes repetirlo, profe? Sí, cambio el periodo de la función. En lugar de trabajar con P, que sería de 0 a L,
trabajo con 2P de menos L a L. Por eso se llama desarrollo a mitad del intervalo. Pero si yo la desarrollo como una serie de cosenos solamente, se va a aproximar esta función. ¿Está claro ahora? Sí, profe. Sí, sí. Muchas Si gracias. yo ahora trabajo entre menos L y L, pero solamente con una serie de senos, me va a quedar de la siguiente manera. ¿Que me entiende lo que estoy explicando? Sí, profe, se entiende. Sí, Yo profe. tenía una función de 0 a L. Si yo tomo el intervalo de menos L a L solamente con una serie de cosenos, voy a aproximar esta función. Si yo tomo el intervalo de menos L a L con una serie de senos, recuerden que la función seno es impar, simétrica respecto al origen, voy a tener esta función. ¿Está claro o no? Y si yo aproximo Sí, con una Fourier, entre menos L y L voy a tener esta función. O sea que esta serie sería de senos y cosenos, esta sería solamente de senos y esta sería solamente de cosenos. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe. Sí, profe. ¿Puedo seguir? Profe, Sí. cuando aplica con la serie de Fourier, ¿podría explicar cómo llega a esa función de f de x igual a f de x más l? Está desplazada L, o sea, esta roja la desplacé L para obtener la azul, pero la aproximación va a tener senos y cosenos. ¿Está claro? O sea que yo tengo que integrar, cuando yo calculo los A y los B, tengo que integrar la azul entre menos pi y pi, entre menos L y 0, disculpen, y la roja entre 0 y L. ¿Me entiende? Que es la misma con distintos intervalos de integración para calcular el A0, el BC, el AN y BN. Bien, profe. Sí, ¿Quedó ahora. claro? Sí, sí. Miren, acá está el primer caso que estaba primero. Como tomo una serie de cosenos, desaparece B y me queda, calculo el A0 y el AN. Observe que integro entre 0 y L. Y acá va duplicado porque es una función par. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá que está el A0, acá está AN y acá está la serie de cosenos. O sea que esta serie aproxima esta función periódica, o sea, así, así. ¿Que me entienden? Sí, sí se entiende. Sí, profe. Bien. La serie de senos solamente va a tener el término B. Aquí me equivoqué, lo puse con mayúscula, pero es el término B. Y me da esta fórmula. Quiere decir que la serie va a ser la sumatoria de todo esto por seno de pi n sobre L. O sea, miren, todo esto es el coeficiente. Y saqué términos fuera del signo sumatorio. Pero solamente tiene término seno. No tiene ni A0 ni AN.
Y la serie de Fourier, acá está el cálculo de A0, acá está el cálculo de A sub n, acá está el cálculo de B sub n. Teniendo en cuenta que P es L sobre 2, acá saco que 1 sobre P es 2 sobre L. Y bueno, están calculados los tres coeficientes y no está la serie. No la escribí a la serie, pero reemplazando los coeficientes en la serie, tengo la serie de Fourier. ¿Cuál sería la última aproximación? Sería esta periódica, o sea, así, 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 así. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ahora pasamos previo a la transformada de Fourier, lo que es la serie compleja de Fourier. En realidad, esta es la serie trigonométrica de Fourier que estuvimos trabajando. Se hizo una sustitución acá, pero es la misma. Observen que W0 es 2pi sobre t, es lo que se sustituye acá. Y se calcula el coseno y el seno utilizando la fórmula de Euler. Acá hay una serie de procedimientos algebraicos. Observen que al reemplazar coseno y seno por la fórmula de Euler, queda la serie de esta manera. Un medio por estos dos términos, más 1 sobre 2i por esto. Luego agrupo y sabiendo que 1 sobre i es menos i, se transforma en esto. O sea, son procedimientos algebraicos a donde se definen tres coeficientes. El C sub 0 es esto, el C sub n, que es esto, y el C menos n, que es esto. Quiere decir que la serie de Fourier queda de esta manera. Desaparecieron A y B y aparecieron los C. Pero como acá tengo exponente negativo, yo puedo tomar una sumatoria desde menos 1 hasta menos infinito de n, entonces este exponente quedaría positivo. Si el n es negativo, el exponente quedaría positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, y observen que esta serie tiene tres términos. Un término C sub 0, un término Cn de n1 hasta infinito y un término Cn de n menos 1 a menos infinito. Quiere decir que yo puedo tener un término C con una sumatoria de menos infinito hasta infinito y compacto esto más esto más esto. Y me queda la serie compleja de Fourier. Desde menos infinito a infinito de C sub n por e a la i n w0t. Y observen que C sub n tiene este valor. Esto es lo que se llama la serie compleja de Fourier. Que en realidad, cuando ustedes aproximen una función periódica por la serie trigonométrica o por la serie compleja, les va a dar exactamente lo mismo. Acá hay mucho álgebra, muchos procedimientos algebraicos, pero conceptualmente la serie compleja de Fourier es esta, y este es
la integral para calcular los coeficientes. Bueno, hasta acá terminamos lo que es serie de Fourier. Nos quedan 2 horas para ver la transformada de Fourier. Se van a perder el partido, ¿no? No, era un chistecito. Estaba pensando, ¿qué pasa si n es 0? Si n es 0, este coeficiente, observen que se anula, no se anula, sino que no lo puedo señalar bien, pero queda todo e elevado a la 0 es 1, quiere decir que c sub n, observen que esto vale 1, si n vale 0, quiere decir que c sub n es a 0. ¿Está claro? C sub 0 es igual que a 0. Sí, profe, se entiende. Cambiamos el ángulo de la información. No nos vamos tan lejos. Terminamos serie, pasamos a transformada de Fourier. Hemos dicho que las transformadas Fourier-Laplace transforman una función de un dominio a otro dominio donde es más fácil resolver el problema. Observen que las series de Fourier son funciones en el tiempo. Si yo tengo una función en el tiempo, esta función yo la puedo graficar. Disculpe que no se ve el cursor. ¿Se ven bien las diapositivas? ¿Se ven bien? Sí, profe. Observen que Dice, esta función no es periódica, es continua. Cuando está graficada en el tiempo, pero si yo la grafico en frecuencia, es esta barrita. ¿Está claro? Esta función, si yo la grafico en frecuencia, observen que en un segundo tiene 8 ciclos, entonces en frecuencia tiene frecuencia 8. Y esta tiene frecuencia 16. La amplitud es la misma en las tres funciones, pero cambia la frecuencia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy transformando una función en el dominio tiempo a una función en el dominio frecuencia. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Miren esta función. Y acá está bueno porque vemos el concepto de serie de Fourier y cómo pasamos de la serie a la transformada. Yo tengo esta función, miren, tic, 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 periódica, y la aproximé con una Fourier, con una serie de Fourier de 3 términos, de 3 componentes. La principal, de frecuencia F, y 2 armónicas, la verde, de frecuencia 3F, y la negra, de frecuencia 5F. Si yo sumo estas las tres componentes de la serie de Fourier, me da esta función. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. O sea, Sí. Sí, profe. aproximé la función
no sé cómo llamarle, periódica, que son los rectángulos en el dominio tiempo, la aproximé con una serie de Fourier de 3 componentes, la principal y 2 armónicas. La principal tiene una frecuencia f y las armónicas tienen frecuencia 2f y 3f. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esta rosada es la serie de Fourier de 3 términos de esta función. Si yo la descompongo a la serie de Fourier en sus armónicas, tengo 3 funciones, la principal y 2 armónicas, que tienen frecuencias 1, 3 y 5. Entonces, si las grafico a estas 3 en el dominio frecuencia, tengo 3 barritas. Una con frecuencia F, 2F, 3F. Amplitud, amplitud, amplitud. Este gráfico se llama el espectro de frecuencias de esta función. ¿Quedó claro o no? Profe, todo bien. Sí, profe. ¿Me van siguiendo? Conceptualmente, esta es la clave de la transformada de Fourier. Miren, observen que si yo agrego otra de frecuencia 7F, me va a aparecer acá donde tengo el cursor, ¿lo ven? ¿O no se ve el cursor? No, profe, no se ve. No se ve el cursor, profe. Y ahora, Ahora sí. A ver si. si yo agrego una de 7F, me va a aparecer acá más chiquita. Si agrego de 9F, me va a aparecer más chiquita. Quiere decir que las funciones del espectro van siguiendo una curva. ¿Me siguen? Profe, Sí. creo que esa no es la diapositiva. ¿No se ve? No está señalando nada, no se ve. Pasar. Bueno. ¿Ahora se ve la diapositiva? Sí, ahora sí. Quiere decir que si yo agrego una más a esta serie de Fourier de frecuencia 7F, va a estar en cuarto lugar a la derecha y va a ser de una amplitud menor que la tercera. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Bien. Bien. sí, sí. Observen lo siguiente. El dominio de esta serie de Fourier es tiempo y en el espectro el dominio es frecuencia. Estamos transformando funciones con dominio tiempo a dominio frecuencia. Funciones periódicas. Esta es una función par. Observen que es par, simétrica respecto al eje Y. Esta función tiene P, el ancho va desde acá hasta acá, y el período va desde acá hasta acá, el período T. O sea que P es la mitad de T. ¿Estamos de acuerdo? La amplitud de la función vale 1, desde menos P sobre 2 a P sobre 2, y luego la función toma valor 0 acá y acá. Periódica. Par. ¿Está claro o no? Profe. Sí. ¿Pregunta algo? No. Digo que sí entiendo. Bueno. Si yo grafico
el espectro de esta función, o sea, el espectro de frecuencias de esta función para un periodo t, ¿cómo grafico el espectro? El coeficiente C sub n de la serie compleja en función de nw0. Si yo lo grafico para t igual a 2, acá tengo el espectro de frecuencia P1, T2. O sea, estoy haciendo lo mismo que les mostré 2 diapositivas atrás para esta función periódica. Observen, ¿qué pasa si agrando t? ¿Qué quiere decir que agrando t? Mantengo p, mantengo el ancho del diente, le llamemos, pero si agrando t, estoy separando los dientes, ¿me entienden o no? Sí, profe. O sea, si yo duplico t, el segundo diente ya no va a estar acá, sino que va a estar acá o acá. Primero tomo T2, luego tomo T4, luego tomo T10. Voy separando los dientes. Cuando T tiende a infinito, me queda un diente solo porque los otros dientes están en el infinito. ¿Me entienden o no? Sí, profe. Entonces, cuando t tiende a infinito, la función deja de ser periódica. Entonces, miren qué va pasando con los espectros cuando voy agrandando t. Se van densificando los espectros. ¿Qué se ve bien? Sí, profe. Sí, sí se ve. Observe que la curva es la misma, miren. Esta curva es la misma que esta curva, nada más que acá está más densa. Y es la misma que esta curva, más densificada. ¿Y qué pasa cuando t tiende a infinito? Esta curva deja de ser discreta y pasa a ser continua. ¿Está claro o no? O sea, he pasado sobre un espectro para T2, que es una función periódica, y cuando t tiende a infinito, observen que cuando t tiende a infinito, queda solamente este diente, y como los otros dientes están en el infinito, es una función que deja de ser periódica y es una función no periódica. ¿Está claro o no? Profe. Profe. Entonces, cuando la función no es periódica, el espectro en el dominio de frecuencias pasa a ser una curva continua y es la transformada de Fourier. Bueno, ahí lo dije, ahí está escrito lo que dije en palabras recién. Se observa que a medida que t aumenta el espectro se densifica, es decir, que podemos afirmar que cuando t tiende a infinito el espectro es una curva continua. Cuando t tiende a infinito tengo un solo diente simétrico respecto al eje Y y todo el resto nada. Bueno, acá hay la relación de periodo y frecuencia, que es para hacer algunos reemplazos, pero observen que, que la serie de Fourier, al pasar a ser continua la función, deja de ser una serie infinita y pasa a ser una integral. ¿Me entienden o no? Sí, profe, se entiende. Cuando la función deja de ser discreta y pasa a ser continua,
la sumatoria pasa a ser una integral. Entonces, observen que haciendo los reemplazos correspondientes, C, este es el valor de C, que lo reemplazo acá, pero 1 sobre T es W0 sobre 2pi. Voy haciendo los reemplazos, acá aparece el W0, acá está 2pi. Entonces, cuando t tiende a infinito, W0 pasa a ser diferencial de W y NW0 pasa a ser W y la sumatoria se transformó en la integral de menos infinito hasta infinito de esta expresión por esta expresión. Esta expresión es lo que se denomina transformada de Fourier. Y transforma una función en el dominio tiempo en una función en el dominio frecuencia. Y la transformada inversa de Fourier es esta expresión. O sea que, por ejemplo, si yo integro acá la función esta función entre menos p sobre 2 y p sobre 2, sin contar esto porque t tiende a infinito, yo voy a obtener la transformada de Fourier de esa función utilizando esta expresión. ¿Está claro o no? Sí, profe. Bueno, conceptualmente creo que trate de hacerlo lo más entendible. Acá es todo algebraico, está más desarrollado en el apunte que está en el aula virtual, está escrito. Cualquier duda la consultan. Y no tengo más por hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vamos a ver el partido si no hay preguntas. No, profe, no hay pregunta. Bueno, chicos, no, en el aula virtual está la clase, paro la grabación, esperen.